no es una finalidad para mí conocer, sino que es un medio para ser feliz. No me pregunto lo que los filósofos antiguos se preguntaban por las grandes verdades de la vida, ¿no? Yo me pregunto por ser feliz en todos y en cada uno de los momentos de mi existencia, y para ser feliz la cultura ha sido indispensable para mí. Quiero decir, no concibo ni un solo rato en mi vida de felicidad que no haya sido bajo el cobijo de la cultura. En mi caso, es una pasión por lo que permanece, porque yo creo que es una pasión humana, extendida a todos los hombres. Buscamos valores de permanencia en un mundo que es caduco. Vemos que envejecemos en un plis-plas y que nos vamos muriendo inexorablemente y cada vez más rápido. Por eso Shakespeare, por ejemplo, sigue siendo una lección para los hombres del siglo XXI y lo seguirá siendo mientras se siga leyendo a Shakespeare, que será mientras exista la especie humana sobre la Tierra. Yo creo que, en mi caso, la pulsión amorosa hacia los clásicos viene de buscar modelos que permanecen, pero yo soy un escéptico en todo lo demás y por lo menos ahí soy creyente profundo, creyente en los valores que difunden los clásicos. Leer para mí no es una actividad intelectual, es una actividad vital, ¿no? Hay que leer como se bebe o como se vive o como se hace el amor, ¿no? En ese sentido yo lo tengo muy claro. Por eso nunca me oirás definirme como intelectual ni nada que se le parezca. Tengo un cierto rechazo hacia lo intelectual, precisamente porque me parece que es complicar las cosas, sumir en unos niveles de abstracción lo que es como respirar, como alimentarse, algo como sentirse vivo, ¿no? Para mí la cultura es una especie como de culminación de lo vital, no algo que se opone a lo vital. Eso de que estudiar filosofía y letras, una familia burguesa madrileña no sentó nada bien, ¿no? Porque lo normal es ir a carreras más o menos sólidas como arquitecto, médico, abogado, etc. Además yo venía de familia de abogados y empecé Derecho y me gustó el primer curso de Derecho, saqué muy buenas notas, todo lo que tú quieras, pero luego en segundo me di cuenta que empezaba lo auténticamente jurídico, ¿no? Y lo dejé y empecé Filosofía y Letras. También en todo hay que buscar. Chercher la femme, dicen los franceses. Yo tenía una novia por aquel entonces, Rita Macao, que se murió la pobre en un accidente de automóvil a los 19 años, y entonces queríamos empezar juntos filosofía. Yo creo que fue una añagaza, una estratagema, el hecho de empezar Derecho para poder comenzar con Rita la carrera de filosofía. Mi día a día es la filología. ¿Y qué es la filología? Pues el amor a los textos, ¿no? Y el amor a los textos, ¿en qué se transparenta? Pues fundamentalmente en ofrecer esos textos de la manera más cuidada posible para que los lectores de esos mismos textos los disfruten más y mejor y con mayor pureza. ¿Qué es la pureza a la hora de ofrecer un texto? Pues dilucidar cuál es el estatus de ese texto más próximo a la voluntad última del escritor que lo llevó a cabo. La filología es interdisciplinar por naturaleza. Y entonces yo creo que mi dispersión, vamos a tomar un vocablo así menos positivo, pues mi dispersión viene precisamente de que en la filología todo vale. Tú para comentar un texto tienes que saber historia, geografía, filosofía, música, religión, etc. Porque no tienes más remedio que descifrar lo que quiere decir el autor y para ello tienes que tener unos conocimientos muy amplios. Y eso es lo que me ha gustado, nunca especializarme en algo. Cada generación tiene que leer de una forma diferente a los clásicos. Por eso, lo decía Gilbert Murray, por ejemplo, en un libro maravilloso sobre Esquilo, decía: ¿cuántos libros se han escrito sobre Esquilo? ¿Cuántas traducciones a todas las lenguas se han hecho del griego de Esquilo? Muchas, pero seguirá habiéndolas mientras exista el hombre sobre la tierra, porque cada generación tiene que dar su versión de ese clásico.
porque son siempre iguales y siempre diferentes. Somos el otro y a la vez nosotros mismos. Y entonces, en ese sentido, tenemos que interpretar a los clásicos con una perspectiva de alteridad y una perspectiva de identificación. Y por eso las generaciones se van sucediendo y se van traduciendo de nuevo a Virgilio, a Homero, a Dante, a Shakespeare, a Petrarca, a Lope de Vega, etc. All the sisters of mercy, they are not departed. La verdad es que Luis Alberto es una persona extremadamente accesible y es triste que en otros casos haya gente para la cual la erudición sea como una barrera. En Luis Alberto es todo lo contrario. Luis Alberto es quiero decir, es como un gastrónomo del arte o de la cultura en general. Alguien que disfruta mucho con la cultura y cuya erudición, que es vastísima, le sirve para hacer puentes con la gente. Entonces Luis Alberto, al concebir la cultura, académicamente también, pero desde luego sobre todo como algo muy vital y muy de disfrute, pues su curiosidad llega a muchos ámbitos. Y por eso se mueve como pez en el agua, tanto hablando de cine, como hablando de cómic, como hablando de poesía griega o poesía latina medieval, o lo que quieras, o románticos franceses, porque simplemente habla de algo que le apasiona. Y es así de sencillo, nada más que no hay unos límites para la curiosidad cuando alguien realmente hace de la cultura, en el mejor sentido de la palabra, parte de tu vida. Es muy importante la faceta de traductor en Luis Alberto, como de cualquier escritor o poeta que traduzca. Cuando traduces, entras de una manera distinta en tu propia lengua y también en el mundo del otro autor. Cuando tú traduces a un autor, lo lees de manera diferente. Entras a fondo y digamos que entras al meollo absoluto. Y luego tienes que llevar eso a tu propia lengua. ¿Qué pasa? Que no siempre tienes esas ductilidades en tu propia lengua, entonces tienes que crear cosas o ver cómo adecuar eso al espíritu de tu propia lengua. Por eso es tan importante que los traductores literarios sean escritores. Lo más importante en Luis Alberto no solo es, igual como os decía antes, el dominio de las otras lenguas, sino la pasmosa naturalidad que tiene en vertirlo todo al español, castellano, ¿no? Entonces, ese don que tiene él para hacer algo que suene natural. Y esa es la gran maravilla de un traductor, el que puede hacer que alguna cosa suene como si estuviera escrito en la lengua en la que estás leyendo. Tiene mucho peso mi vertiente de traducción, siempre lo he dicho, de traductor, porque incluso en Norteamérica y en Sudamérica, en general en toda América, muchos poetas también son grandes traductores, ¿no? En mi caso, pequeños traductores, pero en cambio en Europa el traductor está más confinado al anonimato. Mis traducciones en muchos casos yo los considero como obra propia, porque en el fondo el adagio italiano traduttore, traditore, al ser traidor no tienes más remedio también que poner mucho de ti mismo, y en esa tradición está tu arte, ¿no? Estoy convencido de que mis traducciones son traducciones de poeta, ¿no? No solo traducciones de conocedor de una lengua. La mejor manera de definir una biblioteca pues es la patria de uno. Cuando se habla de que si la patria es la infancia o la patria es Europa, el mundo, Occidente, España, Murcia, pues yo digo siempre que mi patria fundamentalmente es una biblioteca, y la mía, la que he ido configurando, porque las fronteras de esa biblioteca son las fronteras que me separan del mundo exterior, ¿no? Me protegen y a la vez pues, me ilustran y me ayudan a seguir viviendo, ¿no? Yo soy más gourmand que gourmet, ¿no? En el sentido de que a mí hay libros que no tienen ningún valor objetivo. No soy un bibliófilo, sobre todo de estos ricos que se compran sin discutir una primera edición encuadernada en tafilete de cuero de no sé cuántos y cuál, firmado por no sé quién. Me interesa la bibliofilia de la búsqueda cotidiana, diaria, buscando un poco el dinero suficiente como para conseguir una ganga. O sea, no tiene ningún mérito decir, a ver, ¿cuánto cuesta ese libro? $5.000, pues venga, aquí están. Eso no tiene mérito, hay que buscarlo, perseguirlo, etcétera, ¿no?
Y luego ahora tenemos un gran aliado, los bibliópatas. Yo diría que soy más bibliópata que bibliófilo, y es Internet. Internet es una maravilla porque, claro, hay una serie de páginas, muchas más de las que se suponen, que están a nuestra disposición para buscar ese libro que habíamos perdido, que necesitamos consultar o que simplemente pues, soñábamos con él. Pues yo, por ejemplo, había un libro mítico para mí, El extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde, primera edición, 1886, Londres. Cuando yo tenía 17 años me lo encontré en una librería de la calle del Prado, en Madrid. Costaba 1.600 pesetas, pero no tenía dinero, pero 1.600 pesetas era muchísimo dinero. Entonces lloré a mi madre en concreto para que, por Dios, que era una ganga, que impresionante, que no sé qué, y entonces conseguí esas 1.600 pesetas y al día siguiente, esto fue una mañana, por la tarde convencí a mi madre y al día siguiente lo habían vendido por la tarde. Entonces me quedé frustradísimo y gracias a Internet he conseguido hace muy poco la primera edición del Dr. Jekyll y Mr. Hyde, y además asequible. Y fíjate que yo, por ejemplo, soy una persona muy respetuosa con los libros. Quiero decir, no les pongo ningún tipo de marca, ni el día en que los compré, ni el precio que pagué, lo tacho, porque yo creo que los libros no son de nadie, son de todos. Entonces están durante un rato en mi casa, pero yo aspiro a que el día de mañana estén en otra casa y que se conserven impolutos, maravillosamente bien conservados, para que la gente los pueda disfrutar tal y como los he disfrutado yo. Esto tiene mucho que ver con una neurosis personal, pero tampoco hace daño a nadie, ¿no? Bueno, yo llevo 3 matrimonios, pero quiero decirte que eso tampoco es... No he matado a nadie, simplemente pues yo me imagino que acaban cansándose de tanta neurosis, ¿no? Leer a Borges para mí también fue un descubrimiento y sospechado. Fue en la mili, estaba haciendo yo la mili, y la verdad es que recuerdo aquellos días que no se suelen recordar bien, los de la mili, como los días más felices de mi vida. De cada libro de Borges pueden salir 100 lecturas diferentes. O sea, Borges es como una especie de abreboca que te sacia ya su lectura, pero que al mismo tiempo te da una cantidad de pistas de otros platos para degustar de diferentes gastronomías de todo el mundo, que es impresionante. Y a mí me gustaría que, en mi medida mucho más modesta, pues también cada uno de mis libros suscitara en el lector la posibilidad de nuevas lecturas y de nuevos disfrutes con otros textos que de algún modo están incorporados a mi acervo y a mi manera de ver el mundo, ¿no? Yo siempre digo que es el caballero andante de la poesía española, ¿no? Porque no conozco poeta más amable, más cortés, más considerado. Le puedes preguntar cualquier asunto, le puedes pedir consejo, y luego yo lo que hago siempre es que: Luis Alberto, te envío el último poema que he escrito, y Luis Alberto gustosamente y con paciencia: vale, Almu. Luis Alberto de Cuenca es una referencia muy importante para mí, y no solo para mí. Desde que publicó La Caja de Plata en el 85, marcó la evolución de la poesía española, que se hacía entonces antes, que era una poesía fría, intelectual, a una poesía más humana, más sentimental, que recogía tanto el lenguaje como el día a día cotidianos. Y luego a mí si hay algo con lo que me siento muy identificada es con su ironía. Luis Alberto de Cuenca es uno de los últimos humanistas, y además eso es algo que se refleja muy bien en su poesía, ¿no? Es una poesía donde el arte, donde la creación sirve para dignificar al hombre. Alba maldita. Las efusiones de la madrugada no fueron más que un vaso de agua dulce en el amargo mar de nuestro duelo, un destello de luz en las tinieblas. Barajamos las cartas del perdón, de la complicidad y del olvido,
y vino el alba y nos pilló despiertos, condenados al cepo de la duda, náufragos en la hiel del desengaño. Ahí en esa maraña de cosas hay un cuaderno de tapas rojas que me regaló mi madre cuando yo tenía como 10 años, 11, y entonces ahí garabateé los primeros poemas. ¿Por qué mi madre me regala ese cuaderno de tapas rojas? Porque ve que el niño tiene ciertas habilidades de escritor, igual que le regala un cuaderno Carandash o lo que sea para que dibuje al que tiene habilidades pictóricas, ¿no? Entonces, desde entonces, pues he venido escribiendo ininterrumpidamente y siempre con una conciencia de que la escritura no era necesariamente para lo que yo había venido al mundo. Yo he tenido siempre un espíritu muy amateur, muy poco profesional. Entonces, cuando yo escribía, incluso a los 20 o 22 años, que gané algún premio, etc., ni se me ocurrió pensar que luego iba a convertirme en un escritor de los que salen en los libros de texto, etcétera, sino que tenía una noción deportiva de lo que hacía. Pues la poesía simplemente es la literatura en estado puro, no es más, ¿no? Quiero decirte, yo no distingo entre poesía y literatura. La literatura hubo un momento en que siempre solo era poesía, ¿no? En la época antigua, cualquier cosa que pudieras escribir con un interés o con un contenido literario era en verso o tenía un sentido rítmico que no tiene la prosa habitualmente. La prosa griega, por ejemplo, nace mucho después de la poesía. Los primeros filósofos griegos, los presocráticos, Parménides, por ejemplo, escribieron en verso. Hasta la filosofía se escribía en verso. La poesía es mi manera de expresarme literariamente, o mi manera favorita de expresarme literariamente, o ni siquiera mi manera favorita, sino la manera en la que mejor sé expresarme literariamente, ¿no? Entonces, para mí es bastante fácil resumir un sentimiento, una emoción, un hecho importante en mi vida a través de unos versos. Yo creo que mi poesía tiene un componente de narratividad muy grande. Y la verdad es que siempre me ha interesado mucho la poesía que no va exclusivamente de poesía por la vida, quiero decir. Hay un tipo de poesía que la gente la vende como si fuera una especie de trance que se tiene. Yo creo que no, que la poesía es un género como cualquier otro y que participa de la vida ordinaria, de la vida corriente. Lo que sí tiene es un plus de emotividad y un plus digamos, subrayar el lenguaje, convertirlo en connotativo. Nosotros utilizamos normalmente el lenguaje denotativo, ¿no? Pues convertirlo en connotativo quiere decirle darle muchísimas más posibilidades expresivas y también por la capacidad de suscitar emoción, ¿no? Una de las claves que puede decir de un poema que es un poema y no una serie de líneas en prosa es que suscite emoción. Me gustas cuando dices tonterías, cuando metes la pata, cuando mientes, cuando te vas de compras con tu madre y llego tarde al cine por tu culpa. Me gustas más cuando es mi cumpleaños y me cubres de besos y de tartas, o cuando eres feliz y se te nota, o cuando eres genial con una frase que lo resume todo, o cuando ríes, tu risa es una ducha en el infierno, o cuando me perdonas, un olvido. Pero aún me gustas más, tanto que casi no puedo resistir lo que me gustas, cuando llena de vida te despiertas y lo primero que haces es decirme: tengo un hambre feroz esta mañana, voy a empezar contigo el desayuno. La primera foto de la que tengo referencia, estoy con un pulgarcito en las manos que me retrataron mis padres, o sea que siempre ha sido mi pasión los tebeos.
Y eso que dicen, donde hay un TVO mañana habrá un libro, pues es relativo. Donde hay un TVO mañana habrá dos y también un libro, pero también TVOs. Yo sigo leyendo TVOs. En mi casa, mi padre, que también era otro niño grande, lo que le gustaban eran los trenes eléctricos y tenía una habitación, la mitad de esta enorme, toda con una instalación de trenes eléctricos, con montañas, con ¿cómo se llama?, funiculares, con trolebuses, todo funcionando. Y entonces mis amigos decían, qué maravilla, joder, que tienes la... Y a mí me horrorizaba, no me interesaba nada los trenes eléctricos, yo lo que quería era leer TVOs. El cómic nace con Little Nemo in Slumberland. Bueno, nace con Yellow Kid y con Buster Brown, pero la principal joya de los comienzos del cómic es Little Nemo in Slumberland. Y probablemente nunca se ha hecho algo mejor que Little Nemo in Slumberland. O sea que de algún modo nace ya en un estado de perfección supremo. Pero pasa un poco como con el cine. ¿Quién ha rodado mejor una película? ¿Quién ha contado en imágenes mejor una historia que David Wark Griffith? Es difícil que haya alguien que... Después de Griffith es cuando ya el lenguaje cinematográfico se desarrolla, pero se lo inventa. O sea que hay curiosidades según las cuales parcelas artísticas tienen su principal exponente en gente que está asistiendo al parto de la cosa. Es muy curioso eso, ¿no? Es una personalidad encantadora, compleja, inteligente y creadora. Es alguien con quien da gusto siempre hablar y sabes que siempre está disponible con todo lo que hace. Como creador, pues es lo más parecido en nuestra época al ideal del hombre del Renacimiento, que toca todas las teclas posibles. Lo que pasa es que son tan infinitas que ni siquiera él es infinito, pero casi, porque lo mismo te habla de la Edad Media, tiene esos libros maravillosos sobre el medievo, que te hace esas canciones humorísticas, que hace unos poemas absolutamente emocionantes, que colecciona cromos. Para la Academia ha sido una adquisición magnífica, porque efectivamente nos faltaba, procuramos completar distintos sectores de conocimiento y nos faltaba ese tan importante de la creación que representa Luis Alberto. Es un caballero, tiene todavía esos libros que ha escrito sobre el medievo, yo me le puedo imaginar perfectamente, o en una película como una que nos encanta a todos los cinéfilos, El Señor de la Guerra, pues te le puedes imaginar perfectamente como el Charlton Heston de esa película, ¿no? Hay que decir una cosa de una vez por todas, que en poesía el personaje que aparece es uno y no es uno a la vez. Es una especie de proceso de ficcionalización del yo, que dicen los pedantes, que se da de una manera mecánica y absoluta en poesía, ¿no? Pues ese personaje lo que hace efectivamente es fundir en un mismo crisol pues elementos de gran cultura, lo de grande siempre entre comillas, y de cultura popular, haciendo énfasis en la palabra cultura. He querido dar testimonio de que la cultura no tiene apellidos, y que lo mismo interesa o vale o tiene interés un romance anónimo maravilloso sobre no sé quién personaje del medievo español, como pues el Ulises de Joyce o En busca del tiempo perdido de Marcel Proust, ¿no? Y que todo hay que batirlo en una especie de turmix y que de ahí sale mi poesía y mi personaje, ese personaje capaz de asumir pues, los retos más sublimes y al mismo tiempo pues, capaz también de asumir esos retos también sublimes y atroces de la vida cotidiana, ¿no? De la vulgaridad diaria, ¿no? que a veces pues, son muy complicados de sobrellevar, ¿no?
Yo creo que la verdad es que quedan muy pocas cosas, ¿no? Realmente lo que quedará sean los valores permanentes, y ya hemos dicho cuáles eran cuando hablábamos de los clásicos, con anterioridad, etcétera, y seguirán siendo los mismos. Lo que pasa es que cada época añade pues, unos cuantos, quizá 5 o 10 nombres nuevos a esa lista de irrepetibles, ¿no? Pero en cualquier caso, de la cultura occidental puede no quedar nada, pero también pueden quedar muchas cosas. Yo lo que sí estoy persuadido es de que el hombre no tiene demasiados millones de años de existencia en el planeta. Pienso que los dinosaurios enseñorearon la Tierra durante 200 y pico millones de años, me parece recordar, entre 300 y 65 millones de años antes de nuestra era, y que nosotros vamos a durar bastante menos porque somos muchísimo más frágiles que aquellos saurios gigantes, ¿no? Pero en cualquier caso, mientras dure el hombre sobre la Tierra, estos paradigmas, ya sean occidentales o orientales, porque cada vez yo creo que existe menos las diferenciaciones. En el fondo estamos en una cultura global, en una cultura planetaria. La cultura tiene unos paradigmas destinados a resistir el paso del tiempo, y eso da un poco igual que estén al occidente del Mar Caspio que al oriente del Mar Caspio. En el fondo somos todos muy parecidos, ¿no? A mí me gustaría que, por ejemplo, que florecieran pues algunas consignas que ya han florecido en otros momentos de la historia. Ahora, por ejemplo, está de moda decir que lo que haya es mucha paz y que todo el mundo se quiera mucho, pero como eso es absolutamente imposible, porque el hombre no es un personaje pacífico por naturaleza, yo lo que pido sobre todo es que la gente practique el código de la caballería que un gran mallorquín, Ramón Llull, estableció en su libro del Orden de Caballería, que tuve el honor de traducir al castellano, y que con ese código en la mano lo de menos ya es la paz o la guerra. Si tú sigues el código de la caballería y el código del honor, pues nos irá mucho mejor a todos en este planeta. Hay quien le da lo mismo, pues, crear una imagen positiva de sí en los demás. A mí me preocupa muchísimo dejar un cierto rastro grato, ¿no? Lo que me gustaría que quedara es el buen recuerdo de una buena conversación, o de que aquel señor me ayudó en un determinado momento, me fue útil, su lectura me sacó de una depresión, o su lectura me facilitó el ligue con alguien, ese tipo de cosas, cosas prácticas. Me gustaría quedar como un poeta útil. Abre todas las puertas, la que conduce al oro, la que lleva al poder, la que esconde el misterio del amor, la que oculta el secreto insondable de la felicidad, la que te da la vida para siempre en el gozo de una visión sublime. Abre todas las puertas, sin mostrarte curioso ni prestar importancia a las manchas de sangre que salpican los muros de las habitaciones prohibidas, ni a las joyas que revisten los techos, ni a los labios que buscan los tuyos en la sombra, ni a la palabra santa que acecha en los umbrales. Desesperadamente, civilizadamente, conteniendo la risa, secándote las lágrimas, en el borde del mundo, al final del camino, oyendo cómo silban las balas enemigas alrededor y cómo cantan los ruiseñores. No lo dudes, hermano, abre todas las puertas, aunque nada haya dentro.